Muy bien, el proceso para crear las máquinas virtuales es una vez que estamos ejecutando el virtualizador, nos vamos al submenú que es máquina y le damos crear una nueva máquina virtual. Muy bien, aquí lo que tenemos nos está preguntando pues, cómo se va a llamar nuestra máquina virtual. En este caso pues, le vamos a llamar como el nombre del grupo, ¿no? IT8MV, enero 2021. A continuación, lo que nos pide es, hay diferentes modos de instalación, ¿no? Uno es el que yo me guíe por el GUI, es decir, una autoayuda, en donde yo tengo que llenar los datos mínimos, o la otra es me voy al modo experto. Entonces, vamos al modo experto. Aquí lo que me pide es el nombre de la máquina, IT8MA-enero 2021. El directorio donde se van a alojar todos los archivos referentes a mi máquina virtual y qué tipo de máquina virtual. Tenemos diferentes sistemas operativos, ¿no? El más común de uso es Windows y Linux, aunque también podemos instalar Solaris, sistemas Linux basados en BSD, OS2 de IBM o el macOS. Entonces nosotros vamos a tratar de hacer un cascarón. Recuerda, la máquina virtual tiene diferentes elementos, ¿no? Uno de los elementos es el sistema operativo invitado. Entonces, el sistema operativo invitado es el que se va a instalar sobre la máquina virtual. También recuerda que cuando hablamos de virtualización, tenemos un sistema operativo de host, ¿sale? O anfitrión. Entonces, el sistema operativo anfitrión es desde el punto de vista del virtualizador, pero cuando entramos a la máquina virtual, el sistema operativo se llama sistema operativo invitado. Entonces, aquí lo que estamos seleccionando es el sistema operativo invitado, que no es otra cosa más que el sistema operativo que vamos a instalar sobre la máquina virtual. ¿Vale? Entonces, vamos a colocarle Linux. Tenemos muchas versiones de Linux. Aquí por default me selecciona Oracle porque VirtualBox es de la empresa de Oracle, pero bueno, tenemos diferentes versiones, ¿no? Debian, Fedora, Gentoo, Mandriva, Ubuntu. Si no tuviéramos alguna versión ya preconfigurada de Linux, bueno, pues puedo seleccionar cualquier otra versión en estas dos opciones, ¿no? Oder a 32, 64 bits, dependiendo tu sistema operativo base, ¿no? Entonces aquí tenemos que vamos a instalar una máquina Linux, Oracle 64 bits, y aquí lo que me pide son las propiedades de memoria. Si te das cuenta, cuando yo selecciono cualquiera de las versiones, por ejemplo, aquí selecciono un Windows, las recomendaciones mínimas del virtualizador te seleccionan la memoria, ¿no? Si yo cambio Linux, pues baja, ¿no? Si te das cuenta, los requerimientos de memoria para un sistema Linux son inferiores a los requerimientos de memoria de un sistema Windows, por ejemplo, ¿no? Para Windows nos pide 2 GB, para Linux nos pide al menos 1. Muy bien, entonces tenemos por un lado ya el nombre de la máquina virtual, el directorio donde se van a alojar todos los archivos de configuración, la versión del sistema operativo, en este caso invitado, los requerimientos de memoria, y venimos a la parte de almacenamiento, ¿vale? Yo puedo dejar seleccionado crear un disco virtual ahora y dejarlo en un formato que se llama VDI. Este formato VDI lo que me va a permitir es que si yo estoy trabajando con diferentes virtualizadores, bueno, pues lo que me va a permitir es que al seleccionar un sistema de archivos VDI, pues me va a permitir exportarlo e importarlo en algún otro virtualizador, ¿no? Es decir, es un estándar para el almacenamiento. Entonces, pues lo dejo seleccionado en crear un disco virtual ahora. Le damos crear y aquí es la parte que te comentaba, ¿no? Aquí ubicación del archivo, ¿de qué archivo? Bueno, de tu archivo de disco duro virtual, es decir, este se convierte en tu disco duro. ¿De qué tamaño? Bueno, si te das cuenta aquí también nos recomienda que al menos tengamos 12 GB para una instalación de Oracle Linux. Recuerda que el Oracle Linux fue el que seleccionamos como sistema operativo invitado. Aquí tenemos qué formato le vamos a dar al archivo, a tu disco duro, ¿no? Y aquí lo que tenemos es VDI, que es el VirtualBox Disk Image, pero también tenemos, por ejemplo, el VM Virtual Machine Disk. Si yo selecciono esto, quiere decir que el formato también lo va a aceptar el virtualizador que se llama VMware, ¿vale? Si yo utilizo QEMU, este virtualizador lo utiliza todo el equipo de virtualización de IBM. Si yo utilizo HDD, es un estándar en la industria, me va a permitir importarlo, por ejemplo, a KVM,
a algún contenedor, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo en el estándar que es el VDI, VirtualBox DC Mesh. Aquí nos está pidiendo, bueno, cómo va a ser reservado este espacio, estos 12 gigas, estos 12 gigas, cómo van a ser reservados. Tengo dos opciones. Una es reservado dinámicamente, es decir, que al momento de instalación ocupe 800 megas, pero conforme vaya creciendo la demanda de almacenamiento de información, bueno, va a ir creciendo de manera dinámica hasta llegar a los 12 gigas. Y por otro lado, pues tengo el tamaño físico, el tamaño fijo. Es decir, que si al momento de instalación ocupa 800 megas, va a llegar un momento en que no me permita ocupar más allá de los 12 gigas, perdón. Entonces, si yo, repito, si selecciono reservado dinámicamente, al momento en que lleguen 12 gigas, va a ser capaz de crecer o decrecer dependiendo la demanda de almacenamiento de información después del umbral de los 12 gigas. Si yo selecciono tamaño fijo, va a llegar a los 12 gigas y ya no va a ser posible crecerlo. Entonces, pues, por mejor práctica, vamos a dejar lo que se reserve dinámicamente. ¿Esto de qué depende? Pues del tamaño de tu disco duro, ¿no? En este caso yo tengo un disco duro de 2 teras, entonces voy a poder crecer y decrecer más allá de los 12 gigas. Y con esto le damos crear y estaríamos creando nuestra primera máquina virtual. Este es el proceso de crear máquinas virtuales a partir de la interfase gráfica. ¿Sale? ¿Dónde puedo revisar todos los parámetros de configuración que acabo de setearle? Bueno, pues me vengo a la parte de configuración. Una vez que está seleccionada la máquina virtual, me vengo al parámetro de configuración y aquí en la parte general pues veo los parámetros que yo le seleccioné, ¿no? El nombre de la máquina, el tipo de máquina virtual y qué versión de sistema operativo invitado pues voy a instalar sobre él, ¿no? Aquí es este tema todavía no lo tocamos, lo vamos a tocar un poco más adelante. Y aquí sí voy a cifrar el disco de la máquina, ¿no? En este caso no vamos a cifrarlo en este momento. Me vengo a la parte de sistema y aquí me permite ver las propiedades de hardware de la máquina virtual, por llamarlo así. No recuerdo que esto es virtual, no tiene físicamente nada atachado, ¿no? Más que los dispositivos que hereda de la máquina física. Entonces, si yo quiero modificar la recomendación de la memoria, bueno, pues aquí lo puedo hacer sin ningún problema, ¿no? De entrada, pues me pide que sea a 1024 para que sea 1 giga. Aquí, ¿cuál es el orden de arranque? Esto es su contraparte del BIOS, ¿no? De los equipos físicos. Primero va a intentar de disquete, después del disco óptico y después se va al disco duro y finalmente pues, a la red, ¿no? ¿Qué tipo de procesador tiene la máquina? Un PIX-X3, esto es de arquitectura de computadoras. ¿Y cuál va a ser mi dispositivo apuntado? Pues el mouse. Esto tiene que ver con las propiedades de los ciclos de reloj del procesador, pero bueno, vamos a verlo un poco más acá. Aquí es el tema de la configuración de los procesadores, ¿no? Físicamente yo tengo un CPU, pero tiene 4 procesadores lógicos. Es decir, físicamente tengo un CPU, que es este que tengo marcado aquí, pero tengo la posibilidad de llegar hasta 4 virtual CPUs. Entonces, si yo necesitara más poder de cómputo, bueno, pues aquí lo voy moviendo, ¿no? Esto también recuerda que depende del procesador que tú tengas. Yo tengo aquí un procesador físico de 4 núcleos, por eso puedo crecer hasta 4 CPUs. Si yo tuviera un procesador de un núcleo, bueno, pues no tendría más que un CPU como modo de selección. ¿Vale? Esta parte de habilitar, por ejemplo, el VTX AMD es la parte de virtualización física. En los sistemas anteriores, tú no podías virtualizar si no ibas a nivel de BIOS y habilitabas las propiedades de virtualización. Entonces, acá con una de las características mejoradas del VirtualBox es precisamente pues que tú no dependes de la virtualización de hardware, ¿no? Todo es virtualización, en este caso, virtualización de software. Entonces, esto pues no es necesario habilitarlo. Vamos a la parte de aceleración. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos diferentes tipos de paravirtualización. ¿Esto qué quiere decir? Pues, cómo los virtualizadores aprovechan los recursos de hardware para virtualizar. Entonces, pues tenemos diferentes, ¿no? Predeterminado es el default de VirtualBox, pero podemos heredar, por ejemplo, de otros virtualizadores como VMware, podemos heredar de algo de Microsoft que se llama Hyper-V, podemos heredar de algo de IBM que se llama KVM, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de aceleración quiero para mi virtualizador? Pues VirtualBox soporta de entrada pues, la del mismo que es predeterminada, o si yo tuviera necesidad de virtualizar con otro tipo de
algoritmo, bueno, pues selecciono ya sea Hyper-V o KVM, que son los que soporta. El tema de la pantalla, que pues aquí no hay mucho que configurar. Tema de almacenamiento, ¿no? Aquí está, si te das cuenta, tengo dos controladores, uno es el IDE y otro es el SATA. Si tú recuerdas la parte de arquitectura de computadoras, el SATA, bueno, pues obviamente va por el puerto SATA y es mi disco duro, es decir, que aquí en este archivo VDI se tiene toda la información como si fuera mi disco duro. Y la parte de los IDEs, pues son todos los dispositivos periféricos, ¿no? Lo que no está conectado a la tarjeta madre. Aquí tengo, pues obviamente conectado un CD-ROM. Entonces tengo un disco duro en el controlador SATA y en el controlador IDE tengo mi CD-ROM. La parte del audio, la parte de la red, aquí tengo configurado un solo adaptador de red, ¿no? Si yo necesitara diferentes adaptadores de red, pues los debo de ir encendiendo, ¿no? En este momento, pues solamente necesito un solo adaptador de red para el ejercicio que vamos a hacer. Los puertos series, que son los puertos de comunicaciones, ¿no? Los que ustedes identifican a nivel Windows como los COM, los puertos de comunicaciones o los puertos serie. Bueno, también tengo la posibilidad de generar varios puertos de este tipo. Los dispositivos USB, que son básicamente los que hereda de la máquina física. Carpetas compartidas, no tengo ninguno. Vamos a ver de qué se trata eso un poco más adelante. Y cuál es mi interfaz de usuario, ¿no? Entonces recuerda que cuando tú revisaste el tema de sistemas operativos, el primer dispositivo o el dispositivo de default donde se lanza toda la información, es decir, una vez que interactúas tú ingresas un comando, se ejecuta, la respuesta siempre la regresa a pantalla, ¿no? Entonces, por eso aquí está marcado que el dispositivo de default de salida es la pantalla. Y esas son pues, todas las propiedades que tenemos una vez que creamos la máquina virtual. Recuerda, hasta aquí solamente hemos creado la máquina virtual. Aún no instalamos el sistema operativo invitado. Acabamos de revisar, repito, la interfase web, que es a través de la consola GUI, que es la interfase gráfica, y revisaremos la parte de cómo llegarle a la API de servicios de VirtualBox a través de la línea de comando. Entonces, para esto nos debemos de auxiliar del manual de VirtualBox. Vamos a buscar la interfase y la interfase de línea de comando se llama VBox Manage. Entonces, dentro de VBox Manage vamos a buscar la parte de VirtualBox y vamos a ver cuál es la sintaxis. Hay todo un capítulo completo de VBox Manage, que es la interfase de línea de comando para llegarle a la API de VirtualBox. Vamos a ver qué información nos entrega. Ok, vamos a ver la parte de introducción. Entonces, ok, aquí lo que nos dice es que tenemos dos diferentes modos de configurar este tipo de interfaces. Si nosotros nos vamos a línea de comando, debemos de utilizar el comando VBox Manage. Entonces vamos a buscar ese comando en nuestra PC, que se instala al momento de configurar VirtualBox. Entonces voy y busco VBox Manage y vamos a ver si está instalado. Ok, no lo encuentra como archivo, pero seguramente es porque no está indexado en las variables de configuración del equipo. Entonces vamos a buscarlo a mano dentro del directorio de instalación. Seguramente está en la parte de archivos de programa. Por aquí debemos tener algo que es Oracle. Recuerda que VirtualBox es de Oracle. VirtualBox. Y aquí seguramente a este nivel debería estar el VBox Manage. Vamos a ver si es cierto. Y aquí está, ¿no? Aquí tenemos la interfase de línea de comando, VBox Manage. Por acá tenemos diferentes binarios, pero el que nos interesa en este momento es la interfase de línea de comando. Aquí lo tenemos, VBox Manage. Entonces, lo que vamos a hacer es entrarle a ese directorio a través de nuestra línea de comando.
Ok, nos cambiamos a ese directorio. Y le damos que busque los archivos, ¿no? Por aquí debe estar en la salida pues, el VBox Manage, ¿no? Que es el que nos interesa en este momento. Vamos a ver si está. VBox Manage. VBox Manage. Ok, vamos a ejecutarlo. VBox Manage. Muy bien, aquí está en ese directorio y todos estos parámetros pues, son los que podemos utilizar, ¿no? Obviamente habría que leer todo el manual para ver cuáles son los parámetros que puede aceptar la línea de comando. Entonces, pues vamos a empezar por lo básico, ¿no? Dice que la sintaxis del comando, en este caso es el comando, opciones generales. Las opciones generales las tenemos aquí. ¿Y cuál es el comando que voy a utilizar, ¿no? Entonces los comandos pues vienen en la parte inferior. Aquí tengo un comando que se llama list. Aquí tengo un comando que me muestra la información, show info, el UID de la máquina, el nombre de la máquina, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Bueno, pues vamos a tratar, fíjate acá en mi interfase gráfica yo ya creé una máquina que se llama IT8MA y aparte pues tengo otras dos máquinas, ¿no? Por acá. Entonces, voy a ejecutar el comando VBox Manage para obtener información acerca de las máquinas virtuales. Entonces, fíjate lo que tendría que hacer. Si yo le doy aquí el comando VBox Manage, más le digo que me muestre o que me liste las máquinas virtuales que están creadas en este momento, tendría que ejecutar ese comando así, VBox Manage, list, BMS, ¿no? De máquinas virtuales. Vamos a ver si es cierto. Entonces, VBox Manage, le doy el comando list. ¿Y qué quiero listar? Quiero listar las máquinas virtuales que están creadas. Ok, entonces si te das cuenta me lista 3 máquinas virtuales, ¿no? Peppermind, FreeBSD y la máquina que acabamos de crear. Regresamos a la interfase gráfica y en efecto vemos que son las 3 máquinas virtuales que están creadas. Entonces todo este manejo, repito, de todo lo que podemos hacer en la interfase gráfica también puede ser desarrollado en la interfase de línea de comando, ¿no? Aquí que tengo de más, algo que llamamos el UID. Esto es como un identificador único, ¿no? Es User Identifier, User Unique Identifier, es decir, un identificador único para la máquina virtual. Yo el nombre lo puedo repetir, lo que no se repite es el UID de la máquina virtual, que es este que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, esta es la interfase de línea de comando que nos demanda la arquitectura de VirtualBox. Vamos a revisar un poco de cómo crear una máquina virtual. ¿Vale? Si te das cuenta, aquí tengo el comando VBox Manage, Start Virtual Machine. En este momento no la puedo levantar porque no tengo instalado un sistema operativo invitado, ¿no? En este caso está tratando de levantar una máquina virtual que se llama Windows XP. Pero bueno, este sería el comando para levantar una máquina virtual una vez que ha sido instalado el sistema operativo invitado. En este momento no puedo levantar, repito, porque no tengo sistemas operativos invitados. Aquí está el comando que acabamos de ejecutar, ¿no? Listar las máquinas virtuales que están actualmente registradas, es decir, que están creadas, ¿no? Y que aparecen en la lista. Aquí nos habla un poco de los UIDs que comentamos, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, crear una máquina virtual, aquí me dice la instrucción, ¿no? Me pone un ejemplo. Para crear una nueva máquina virtual desde línea de comando, tengo que utilizar pues, este comando que tengo aquí. Es VBox Manage create VM -name y entre paréntesis el nombre. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces vamos a darle VBox Manage. Le doy create VM, que es la máquina virtual, -name, entre paréntesis el nombre de la máquina. Le vamos a poner prueba command line interface virtual machine.
Y después le vamos a dar el menos register, como aquí me lo indica. Aquí me pareció verlo, register. Tenemos que darle el menos register para registrarla en cualquiera de las interfaces. Es decir, si yo no le doy el menos register, solamente se va a crear de manera dinámica, pero en cuanto apague el VirtualBox y lo encienda, va a desaparecer. Entonces, si le doy el VirtualBox menos register, lo que va a hacer es dejarlo de manera permanente. Vamos a ver si es cierto. Verificamos que nuestra interfase gráfica no esté creada una máquina virtual llamada prueba CLI Virtual Machine. Verificamos, no está creada. Y entonces pues, le damos a aceptar a nuestro comando, ¿no? Y vamos a ver qué hace. Ahí está. Entonces lo que nos dice es que la máquina ha sido creada y registrada. Recuerda eso de registros importantes, si no cuando apagues tu virtualizador, pues va a desaparecer la máquina. Le asigna un UID único a esa máquina virtual. Si tú revisas esta información, pues cada máquina virtual pues, tiene su propio UID, que ese es único en el sistema, ¿no? Yo pudiera ingresar a la máquina virtual a través del UID en lugar del nombre. Le asigna su propio UID y también me indica en dónde van a estar alojados todos los archivos de configuración de la máquina. ¿Vale? Ejecutamos nuestro comando, ¿no? Si yo ejecuto de nuevo el VBox Manage List, debería de aparecerme la nueva máquina virtual. Y aquí la tenemos, ¿no? Ha sido creada la nueva máquina virtual. Vamos a la interfase gráfica para comprobar que sí la ha sido creada. Y aquí la tenemos, ¿no? Prueba Command Line Interface Virtual Machine. Entonces, el comando que nosotros utilizamos para crear la máquina virtual fue VBox Manage, que es la interfase de línea de comando, recordando la arquitectura del VirtualBox, ¿no? Ya utilizamos el camino de crearlo a través de la interfase gráfica y ahorita estamos trabajando con la interfase de línea de comando. Interfase línea comando, o también conocida como VBox Manage. Si yo no conozco cuáles son todas las opciones de la interfase de línea de comando, pues basta con que yo ejecute VBox Manage para que me dé todo un listado de todo lo que puedo hacer a través de la interfase de línea de comando. Me da la ayuda. Si yo ejecuto nada más el VBox Manage, pues me da toda la ayuda referente al comando.